La historia de Roma no se escribió con tinta, sino con el acero de las legiones que doblegaron al mundo conocido, y en el centro de ese torbellino de conquista y sangre, la figura de Cayo Julio César se alza como el arquitecto de un imperio que aún hoy define nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras leyes de manera absoluta y profunda. Sin embargo, más allá de sus crónicas de guerra y sus reformas políticas, existe un vacío material que atormenta a historiadores y arqueólogos por igual: el destino de su equipo personal, y muy específicamente, de la espada que portó durante la campaña de las Galias y que estuvo presente en los momentos que cambiaron el rumbo de la civilización humana. A diferencia de otros grandes líderes de la antigüedad, cuyos restos o pertenencias han sido rastreados hasta tumbas monumentales o tesoros dinásticos, el rastro de la espada de César parece haberse disuelto en el caos de los idus de marzo, dejando tras de sí un rastro de menciones fragmentarias en inventarios imperiales que se pierden en la bruma del tiempo y el olvido institucional. Los cronistas de la época, como Suetonio y Plutarco, describen al dictador como un hombre que valoraba la sobriedad en su equipo militar, prefiriendo la eficacia del gladius hispaniensis sobre la ornamentación excesiva, aunque otros registros sugieren que poseía armas de ceremonia con empuñaduras de marfil y aplicaciones de oro que servían como símbolos de su autoridad suprema ante las tropas. Durante siglos, la creencia generalizada fue que, tras su asesinato en el teatro de Pompeyo, sus pertenencias personales fueron saqueadas por los conspiradores o confiscadas por el Senado para evitar que se convirtieran en reliquias de un culto popular peligroso, lo que habría llevado a la fundición del metal o a su destrucción deliberada para borrar la memoria del tirano de la faz de la tierra. Este fue el primer cierre de la historia, una conclusión pragmática basada en la lógica de la damnatio memoriae romana, donde el acero que simbolizaba el poder absoluto de César habría sido simplemente reciclado por el Estado para despojarlo de su carga simbólica y política de manera inmediata y definitiva. No obstante, este archivo se reabre de manera fascinante al profundizar en los registros del periodo de Augusto, el primer emperador y heredero de César, quien dedicó gran parte de su reinado a recuperar y sacralizar los objetos que pertenecieron a su padre adoptivo para legitimar su propia posición en el trono imperial. Existen documentos fragmentarios que mencionan la existencia de un sagrario privado dentro del templo del Divino Julio, en el Foro Romano, donde se custodiaban objetos personales del dictador, incluyendo una túnica ensangrentada y un arma corta que los sacerdotes identificaban como el gladius del conquistador que cruzó el Rubicón. Durante la dinastía Julio-Claudia, la espada de César no era vista como un simple objeto arqueológico, sino como un talismán de soberanía que se mostraba en ocasiones excepcionales a los generales más leales, sugiriendo que el arma sobrevivió a la turbulencia del asesinato y permaneció bajo custodia imperial durante al menos un siglo de estabilidad política. El misterio se intensifica con el gran incendio de Roma bajo el reinado de Nerón y el posterior saqueo de la ciudad en los siglos finales del imperio, periodos en los que los inventarios de los templos se vuelven erráticos y desaparecen ante el avance de las tribus germánicas que buscaban botín y gloria. Se ha especulado con que la espada pudo haber sido llevada a Constantinopla durante el traslado de la capital por orden de Constantino, o que quizás terminó en las manos de un caudillo bárbaro como botín de guerra, perdiéndose su identidad original al ser redecorada según los gustos de los nuevos amos de Europa que no comprendían su valor histórico real. Esta segunda interpretación, que sitúa el arma en un proceso de pérdida gradual por negligencia histórica o pillaje externo, permitió durante mucho tiempo que el tema fuera tratado como un caso de entropía cultural inevitable, donde el objeto simplemente dejó de existir al dejar de ser reconocido como tal por sus poseedores sucesivos. Pero el archivo de lo no explicado se activa nuevamente en la era moderna a través de hallazgos en los archivos del Vaticano y menciones en manuscritos medievales que hablan de una espada de hierro antiguo con inscripciones de mando que habría sido custodiada por familias de la nobleza romana que afirmaban descender de los antiguos linajes senatoriales y que guardaban sus tesoros con un celo casi religioso. La arqueología moderna ha recuperado varios ejemplares de gladius de la época tardorrepublicana en lechos de ríos y campos de batalla, pero ninguno presenta las características que los textos clásicos atribuían al arma personal de César, como una longitud específica o marcas de taller que la vinculen directamente con su persona de forma irrefutable. Algunos investigadores proponen una línea de interpretación más profunda y arriesgada. ¿Y si la espada nunca fue una reliquia pública, sino que fue enterrada junto con las cenizas de César en un lugar secreto para evitar su profanación por parte de sus enemigos políticos y personales? Aunque la cremación pública de César en el Foro está documentada con lujo de detalles, el destino final de la urna con sus cenizas sigue siendo un misterio absoluto, y la posibilidad de que sus objetos más íntimos fueran depositados en un sepulcro oculto bajo los cimientos de la ciudad antigua abre una brecha de esperanza para la arqueología del futuro que utiliza rádares de alta precisión. No podemos ignorar que el acero romano, si se mantiene en condiciones de humedad controlada o bajo sedimentos arcillosos, puede sobrevivir milenios con una integridad sorprendente,
esperando el momento en que un análisis metalúrgico revele su procedencia exacta de las minas de la antigua Noricum. La espada de César representa el límite entre el mito y la realidad material, un objeto que por su peso histórico atrae tanto la investigación rigurosa como la fantasía desmedida, pero es precisamente en ese equilibrio donde reside su fascinación duradera para las mentes inquietas de nuestra generación. ¿Fue el arma que decidió el destino de la Galia una pieza de ingeniería militar estándar o contenía en su metalurgia secretos que la hacían única en su tiempo y capaz de resistir el uso intensivo de una vida en campaña? Las preguntas que surgen de este archivo incompleto nos obligan a reflexionar sobre cómo tratamos los restos de nuestro pasado y por qué necesitamos objetos físicos para anclar las leyendas de los hombres que forjaron nuestro mundo contemporáneo. Al cerrar este registro por hoy, queda claro que la espada no es solo un arma de ataque, sino una llave hacia la comprensión del poder y la traición en una época donde el destino de millones dependía del filo de un acero personal empuñado por una mano ambiciosa. Este es un caso que se mantiene en el umbral de lo posible, donde cada excavación en el suelo de Roma o cada pergamino redescubierto en una biblioteca olvidada de un monasterio podría ser la pieza definitiva que complete el rompecabezas histórico. Al analizar la metalurgia de la época, sabemos que los romanos perfeccionaron el proceso de carburación del hierro para obtener un acero que, si bien no es comparable al moderno, poseía una flexibilidad y dureza que les otorgaba una ventaja técnica en el combate cuerpo a cuerpo. Y es razonable suponer que un líder del calibre de César tendría acceso a los mejores herreros del mundo mediterráneo. La espada personal de un general de su estatus no era simplemente una herramienta, sino una extensión de su voluntad política, un símbolo de su derecho a ejercer la violencia legítima en nombre de la República o de sí mismo, y su desaparición deja un vacío no solo físico, sino también narrativo en la historia de la transición de Roma de ciudad-estado a imperio global. Los registros de la antigua caballería y las descripciones de los desfiles triunfales mencionan armas que brillaban de una manera inusual, posiblemente debido al pulido extremo o a tratamientos químicos superficiales que hoy intentaríamos identificar con espectroscopia de última generación si tuviéramos acceso a un solo fragmento del arma original. La posibilidad de que la espada fuera robada durante los disturbios que siguieron al funeral de César, cuando la multitud enfurecida quemó los edificios cercanos, es otra línea de investigación que sugiere que el arma podría haber pasado a manos privadas, ocultándose en colecciones familiares durante siglos antes de ser fundida o enterrada en una tumba anónima durante las invasiones góticas. Esta teoría cobra fuerza cuando consideramos cuántos objetos de bronce y hierro de la Roma republicana han desaparecido debido a la necesidad constante de metal durante la Edad Media, transformando los símbolos de la gloria imperial en herramientas agrícolas o armas de baja calidad para conflictos locales olvidados. Sin embargo, el misticismo que rodea a César hace que la idea de una supervivencia secreta sea mucho más atractiva para el análisis histórico reflexivo que el simple reciclaje material, ya que los objetos vinculados a figuras de tal magnitud tienden a generar sus propias dinámicas de preservación fuera de los canales oficiales del Estado. En las excavaciones realizadas en el área del Largo di Torre Argentina, se han encontrado restos de metal que coinciden con la cronología de los idus, pero hasta la fecha, ningún análisis ha podido vincular estos fragmentos con el equipo personal del dictador de manera concluyente, dejando la investigación en un estado de suspensión que invita a la reflexión académica. La espada de Julio César es, en última instancia, el símbolo de un momento de ruptura total, el punto exacto donde la legalidad republicana fue cortada por el filo de la necesidad unipersonal de mando, y su ausencia física actúa como una metáfora perfecta de la fragilidad del poder cuando éste depende de la voluntad de un solo individuo rodeado de ambiciones encontradas. Cada vez que un arqueólogo descubre un gladius en las riberas del Rin o en las arenas de Egipto, surge la misma pregunta silenciosa: ¿podría ser este el acero que cambió el mundo? Una pregunta que por ahora solo tiene como respuesta el silencio de los siglos y la paciencia de la tierra que guarda sus secretos con un celo inexpugnable. El misterio de la espada perdida no es un caso cerrado por la destrucción, sino un proceso abierto por la esperanza de un descubrimiento que podría redefinir nuestra conexión física con el pasado romano. Investigaciones paralelas en la metalurgia del hierro de la cuenca del Danubio sugieren que existían centros de producción de alta calidad que suministraban armas personalizadas a los altos mandos, y rastrear estos centros de producción podría darnos pistas sobre las marcas de identidad que deberíamos buscar en una espada atribuida a César. La falta de un registro arqueológico claro no debe interpretarse como una prueba de inexistencia, sino como un desafío a nuestras metodologías actuales de búsqueda y clasificación de artefactos históricos en entornos urbanos densamente poblados como la Roma moderna. El archivo de la espada de César sigue expandiéndose con cada nueva teoría sobre la ubicación de su tumba real o el destino de su tesoro personal tras la batalla de Filipos, donde sus herederos consolidaron el control sobre sus posesiones. Es un recordatorio de que, incluso en la era de la información masiva y los satélites,
El pasado puede guardar sus tesoros más significativos fuera del alcance de nuestra vista, esperando a que desarrollemos la sensibilidad necesaria para encontrarlos con rigor y paciencia. A medida que la tecnología de escaneo subsuperficial mejora, también lo hace nuestra capacidad para identificar firmas metalúrgicas únicas en objetos enterrados a gran profundidad, lo que sugiere que el capítulo final de este archivo aún no ha sido redactado por la mano del hombre. La espada de César, de existir todavía, no sería solo un objeto de museo, sino una prueba viviente de la tecnología y el pensamiento estratégico de una de las mentes más brillantes y controvertidas de la historia. Es por ello que en Archivo Umbral persistimos en el análisis de cada fragmento de información, por pequeño que sea, que pueda darnos una pista sobre el paradero de este acero legendario. La persistencia de su ausencia es, paradójicamente, lo que la mantiene más presente en el debate académico y en la curiosidad del público general que sigue fascinado por el mundo de las legiones. Al final del día, el acero se puede fundir, pero la idea de la espada de César es una que ha resistido la corrosión del tiempo con una fuerza inusitada. Les agradecemos por habernos acompañado en esta exploración por las sombras de la historia antigua y les invitamos a que sigan profundizando los enigmas que este canal recupera de los pliegues del olvido con una mirada sobria y analítica. Su interés por los hechos comprobables y su apertura hacia las hipótesis razonables son lo que permite que estos archivos sigan abiertos y vibrantes en medio del ruido del presente que nos rodea constantemente. No dejen de estar atentos a los próximos registros que presentaremos en este espacio, donde cada documento es una invitación a pensar el pasado desde una perspectiva analítica y pausada que valore la complejidad de los hechos históricos por encima de la simplicidad de las leyendas modernas. La historia de Roma aún guarda secretos bajo sus piedras milenarias, y es nuestra tarea, juntos, seguir escuchando el eco de lo que el tiempo no ha logrado silenciar por completo a pesar del paso de los milenios y las transformaciones del mundo. Hasta el próximo archivo en este rincón de investigación y memoria que llamamos Archivo Umbral, donde la curiosidad es el único camino hacia la verdad que se oculta en la penumbra de los siglos. Es probable que la espada de César siga ahí fuera, esperando a que alguien con la visión correcta y las herramientas adecuadas sepa reconocerla entre los restos de un imperio que se niega a morir en nuestra imaginación colectiva y en nuestra estructura social. La búsqueda de lo que se considera perdido es, en realidad, la forma más pura de mantener vivo el pasado y de honrar la memoria de quienes nos precedieron en la construcción del mundo que hoy habitamos. Seguiremos rastreando los indicios, analizando los silencios de las fuentes clásicas y abriendo las puertas que otros han preferido dejar cerradas por miedo a lo que puedan encontrar en la oscuridad. Gracias por su compañía constante y por su voluntad de explorar más allá de lo evidente en cada entrega de este archivo incompleto, pero siempre riguroso en su planteamiento. Nos vemos pronto a la penumbra de un nuevo enigma por descifrar, donde el acero, la piedra y el papel nos hablarán de nuevo sobre nuestra propia naturaleza humana y nuestras ambiciones. La espada quizá ya no tenga el filo que una vez cortó las defensas galas en el sitio de Alesia, pero su historia sigue cortando el tiempo de manera implacable para todos nosotros, recordándonos la brevedad del poder y la permanencia de la memoria colectiva. Sigan adelante, sigan preguntando y sigan con nosotros en este viaje infinito por los umbrales del saber que no conoce fronteras temporales ni espaciales. La historia es un organismo vivo que se alimenta de nuestra atención, nuestro respeto y nuestra capacidad de asombro ante lo desconocido que nos rodea. Cada dato cuenta, cada fragmento de metal es una pista potencial y cada espectador es un testigo necesario de este proceso de recuperación histórica que llevamos a cabo en cada sesión de nuestro archivo. El umbral está abierto para ustedes, siempre, invitándolos a cuestionar lo establecido y a buscar la luz en medio de la oscuridad de los siglos olvidados por la historia oficial. ¿Qué otras reliquias del mundo antiguo creen que están esperando ser reclamadas por el presente en una excavación fortuita o en un sótano polvoriento de alguna ciudad milenaria? El debate queda en sus manos, mientras nosotros preparamos con cuidado el siguiente expediente que desafiará sus percepciones sobre la realidad histórica y material de nuestros ancestros. La verdad está en los detalles más pequeños y la paciencia es nuestra mejor aliada en esta labor de reconstrucción de lo que el tiempo ha intentado borrar. No olviden que cada objeto perdido es un relato que aún no ha terminado de ser contado y que cada silencio es una oportunidad para la investigación seria. Continuaremos analizando las crónicas de los triunfos imperiales, buscando menciones indirectas a las armas del dictador en los poemas de Catulo o en las cartas de Cicerón, tratando de triangular la posición final de un objeto que se resiste a ser hallado por los métodos convencionales. La persistencia de este misterio es un tributo a la magnitud de la figura de César, cuya sombra es tan larga que oscurece incluso los objetos que tocó con sus propias manos hace más de 20 siglos. En Archivo Umbral, nuestra misión es seguir excavando los estratos de la memoria para que el acero de la historia no se oxide en el olvido absoluto de las nuevas generaciones.
Gracias por su tiempo, su lealtad y su búsqueda incansable de la verdad que nos hace libres como individuos y como sociedad. Hasta pronto en una nueva incursión por lo desconocido, donde el pasado vuelve a cobrar vida bajo la luz de nuestra investigación compartida y respetuosa con los hechos. La aventura del conocimiento es la única que realmente importa en el largo plazo de nuestra civilización humana y tecnológica. Manténganse atentos, manténganse curiosos y, sobre todo, manténganse con nosotros en este umbral donde la historia respira y nos habla a través del silencio del metal. La espada de César puede estar a solo un palmo de distancia bajo la tierra roja de Italia, esperando su momento de gloria final ante la luz del sol del siglo XXI. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, registrando cada paso de esta búsqueda eterna por la excelencia y la verdad material de los grandes hombres que cambiaron el curso de los tiempos. El silencio de la espada es el grito de la historia que nos pide no olvidar lo que fuimos para entender lo que somos hoy. Hasta nuestro próximo encuentro en las fronteras de lo real y lo imaginado, donde la razón se encuentra con el misterio. La esencia del mando reside en la persistencia del símbolo, y el símbolo de la espada de César es hoy más fuerte que nunca gracias a nuestro deseo compartido de encontrarla y preservarla. Queden en la paz de la reflexión y la investigación concienzuda. Hasta el próximo archivo que abra sus puertas para todos ustedes en este espacio de saber. Cada palabra aquí escrita es un peldaño hacia esa cámara secreta de la historia donde las armas de los dioses y los hombres aguardan el juicio final del tiempo y la arqueología. No se detengan, pues el umbral es solo el comienzo del camino hacia lo que realmente importa en nuestra historia común. La investigación técnica sobre las armas blancas de la época nos indica que el gladius personal de un líder no solo era una herramienta de guerra, sino un objeto cargado de un valor ritual que se transmitía a menudo de generación en generación como un legado de sangre, lo que refuerza la idea de que su desaparición fue un acto deliberado de ruptura dinástica por parte de aquellos que temían el retorno de la monarquía absoluta a Roma tras la muerte de César. Al examinar los relieves de la columna trajana o los frescos de Pompeya, vemos que las armas de los comandantes eran tratadas con una reverencia casi divina, y es este contexto el que hace que la pérdida de la espada de César sea tan inusual y tan significativa para nuestro análisis investigativo. Es posible que el arma terminara en los fondos de alguna colección privada en la época de los Medici, confundida con una pieza posterior de menor valor, o que fuera enterrada en el lecho del Tíber durante uno de los tantos asedios que sufrió la ciudad eterna, protegida por el lodo de la historia de la oxidación galopante y el saqueo indiscriminado. La búsqueda de este artefacto no es un capricho de coleccionista, sino una necesidad de cerrar un círculo abierto hace más de 2000 años en los escalones del Senado romano bajo el brillo de las dagas de los conspiradores. Seguiremos examinando los inventarios de los botines de guerra que los generales romanos traían de sus campañas para ver si en algún lugar aparece mencionada la devolución o la captura de un arma que encaje con la descripción técnica del equipo personal de César. La historia es un laberinto con múltiples entradas, y en Archivo Umbral estamos decididos a explorarlas todas, sin importar cuán estrechas o sombrías parezcan a primera vista para el observador casual. La luz de la razón y la metodología científica son nuestras únicas defensas contra el mito vacío y la especulación sin fundamento que a menudo nubla nuestro juicio. Gracias por ser parte de este proyecto y por ayudarnos a mantener viva la llama de la curiosidad histórica en un mundo que a veces parece haber olvidado sus raíces más profundas y sus lecciones más duras. El umbral está siempre abierto, y la espada de César es solo uno de los muchos secretos que nos esperan en la oscuridad de los archivos estatales y privados. No se pierda nuestra próxima entrega, donde el misterio y la ciencia se darán la mano una vez más para iluminar los rincones más fascinantes del pasado humano y sus protagonistas. La verdad es un tesoro que se descubre pieza a pieza, con cuidado y esmero, y ustedes son los colaboradores necesarios en este proceso de hallazgo y preservación de nuestra herencia. Hasta que el acero vuelva a brillar bajo la lente de un microscopio o la luz de un museo, seguiremos aquí, custodiando el archivo de lo inexplicable con la seriedad que el tema merece por su peso en el mundo antiguo. Nos vemos pronto en el próximo registro de este viaje infinito. La historia nos observa con ojos antiguos, y nosotros la observamos a ella con la tecnología del futuro. Queden con la inquietud de saber más y la voluntad de buscar siempre la verdad detrás de la apariencia de las cosas. El acero de César nos espera en algún lugar del tiempo, silencioso pero eterno. No dejen de buscar su propio umbral de conocimiento en cada paso que den por la vida. La investigación no termina aquí, sino que se transforma en una nueva pregunta para el mañana. Estamos listos para el siguiente hallazgo, para la siguiente página de este gran libro que es la memoria del hombre sobre la Tierra Roja de Italia y el mundo entero que una vez fue romano por la fuerza de la espada. Hasta pronto.